Hola a todos, hoy nos acompaña Stanislao Zuleta, uno de nuestros mayores pensadores colombianos proveniente de la ciudad de Medellín, quien ha trabajado en diferentes campos como la filosofía, el psicoanálisis, la economía y la educación. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, para mí es un gusto que me hayan invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos hacerte una serie de preguntas para poder saber más sobre tu trabajo. Está bien, Empecemos. Primera pregunta, ¿a dónde nos llevan los idealismos? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que nuestros propósitos y nuestros anhelos siempre tienden a ser cosas muy perfectas y muchas veces son cosas que nosotros no podemos cumplir porque no somos seres humanos perfectos. Además de eso, nuestros anhelos también suelen ser idealismos de paraísos en los que no tengamos que esforzarnos. Simplemente vivimos sin carencias ni deseos. Estamos como en un placer perpetuo, viviendo siempre ahí. Siento que es un estado muy aburrido porque no tenemos que hacer nada. Sí, es como solo disfrutar, pero sin hacer ningún esfuerzo. Y para mí eso es algo que denota demasiado aburrimiento y que realmente no le da ningún tipo de motivación al hombre, ¿sí? Por otra parte, tenemos que ver que la idea de esos anhelos o de esos deseos nos llevan a vivir una vida cegados por alcanzarlos, donde no queremos nada más sino solo llegar a ellos. Entonces damos nuestros pensamientos y acciones solamente a su vivencia, por lo cual muchas veces, como no nos queremos esforzar en alcanzarlos ni siquiera, dejamos todo lo que somos, todos los pensamientos que podemos tener, todas las decisiones que podemos tomar, las dejamos en grupos políticos y religiosos que dominan nuestros pensamientos, prometiéndonos esa llegada de ese paraíso, de eso que aspiramos a tener, pero que realmente nunca llegamos a tener y que ellos solo nos prometen como engañándonos de alguna manera. Pero nosotros ciegamente, por esa ambición de alcanzarlos, pues confiamos en ellos. Entonces vemos que de esa manera pues no hay cosas como muy consistentes. Queremos llegar a un bien mayor, pero no luchamos por hacerlo, y a la vez, para que sea mucho más facilista y estático poder llegar allá, dejamos nuestra conciencia y todo lo que somos, acción y pensamiento, a ciertos grupos que nos ofrecen esa idea. Ello lo podemos ver en muchas veces en la historia. Por ejemplo, lo podemos ver en la Alemania nazi. Los nazistas buscaban ser esa raza superior. Los alemanes en ese entonces buscaban perpetuar un nacionalismo, ¿sí? Y para perpetuarlo, para llegar a su objetivo, a su ideal, ellos lo que hacían era mataron a millones de etnias y específicamente a lo que conocemos como los judíos, por medios atroces. Entonces nos damos cuenta que los idealismos nos llevan a extremos de forma negativa, porque para alcanzarlos cometemos muchos errores y cosas atroces. Segunda pregunta, ¿será que le tememos a la angustia y por ello preferimos abandonarnos a la seguridad de un grupo? ¿Por qué huimos de la angustia? Bueno, para responder la primera pregunta, creo que es primero tener claro el pensamiento de un autor muy interesante que se llama Dostoyevsky. Y él nos dice que nosotros amamos las cadenas, a los amos o las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón. ¿Le tememos a la angustia? Claramente, sobre todas las cosas y hasta sobre la muerte. Nosotros le tememos a la angustia porque le tememos a lo que ella nos puede llevar y a la incertidumbre que también puede generar en nosotros. O sea, por todo ese proceso al que nos lleva, en el que nos inicia y lo que provoca en nuestras vidas. Es un detonante de muchas cosas que pueden cambiar cuando inicia, ¿sí? La angustia nos trae reflexión, la angustia nos trae el hecho de tenernos que desarraigar de ciertos pensamientos que nosotros tenemos en nuestras vidas, nos trae la reflexión, nos trae el tener que ver más allá de lo que nosotros somos y alrededor de lo que vivimos. Y eso es una cosa muy grande cuando siempre nos hemos negado a verlo, ¿no? Como a tener como un tipo de ceguera, ¿sí? Entonces, obviamente, le tenemos miedo y por ese mismo miedo que le tenemos, preferimos la seguridad
de alguien que nos ofrezca pues ideas absolutas, ¿no? Que nos ofrezca una verdad absoluta, que nos ofrezca como una calidez, una seguridad, una tranquilidad. Como decía Dostoyevsky, nos quita esa angustia, ese esfuerzo por razonar. Por otra parte, ¿por qué le huimos? Por ese proceso tan largo, porque queremos negarnos a ese proceso, porque no estamos preparados para ese proceso, pero somos los únicos, a pesar de todo lo que conlleva, los que podemos decidir a llegar allí, que es como un fin último. Súper. Tercero, ¿nos duele y nos hiere la angustia? ¿Se puede morir de angustia? Bueno, que si nos duele y nos hiere. Pienso que la angustia no es lo más sencillo ni lo más placentero por afrontar, ¿sí? Considero que no es fácil pasar por la angustia, pero tampoco creo que sea un acto tan doloroso y tan hiriente que nos lleva a no querer vivirla, ¿sí? Nosotros por medio de la angustia llegamos a reflexionar y dudar de todo. Entonces es como el paso primero que debemos tener para reaccionar, para ver lo que hay a nuestro alrededor y lo que verdaderamente somos, sin que nadie nos lo esté diciendo. Por tanto, ningún dolor pesa más de la satisfacción que es angustiarse, dudar y después de eso ver todo lo que sucede y querer luchar. ¿Sí? Ese dolor que precisamente nos causa la angustia nos lleva a querer levantarnos y decir, esto tiene que cambiar, tiene que haber una diferencia en lo que está pasando, ¿sí? O sea, nos permite dejar de estar estáticos. Que si nos morimos de angustia, yo creo que no. Definitivamente la angustia no nos mata, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la angustia fuera algo que nos llevara a la muerte, no sería tan importante en nuestras vidas, ¿sí? No sería como un acto casi fundamental para vivirla, ¿sí? Porque, como les decía, provoca dolor, pero es tan importante para que nosotros podamos conocer todo lo que pasa, para que podamos cambiar este mundo y querer llegar a una altísima existencia. Es tan importante para querer eso, aspirar a eso, que es totalmente necesaria y por supuesto no provoca la muerte. Bien. Cuarta pregunta. ¿Qué son los sentimientos más profundos sin la meditación de la cordura? Bueno, los sentimientos más profundos son muchas veces los que nos llevan a esos deseos y acciones que les comentaba al principio, que son totalmente erróneos. Pero además de eso, si le sumamos el hecho de que hay una acción nula de la razón, si hay una actividad nula de la razón, pues eso lo vuelve la peor fórmula que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque además de que deseamos mal por querer suplir esos sentimientos profundos que tenemos, queremos alcanzar ese goce de esos sentimientos, ¿sí? Aunque no sea lo más correcto como venía diciendo, y no razonamos el hecho de cómo alcanzarlos o si los podemos alcanzar, si es factible llegar a ellos, pues como tal nosotros vamos por la vida tratando de buscar la manera por esa impulsión que tenemos con esos sentimientos a caer en la red de cualquier ideología profética que nos venga a vender el hecho de que puede cumplir esos sentimientos que tenemos por medio de esos deseos que queremos alcanzar. Entonces caemos en la red de cualquier persona y no pensamos antes de caer en eso. Súper, gracias. Quinta pregunta. ¿Cómo vivir cuerdamente en un país como Colombia? Bueno, para hacer eso tenemos que dudar de todo, utilizar la razón en cada cosa que hagamos, valorar el respeto y la diferencia que tenemos entre personas, las diferencias que se presentan en nuestra sociedad. Siento que ese punto también es una de las cosas que vuelve el pensamiento más rico, ¿sí? La diferencia es una de las cosas más importantes que tenemos que exaltar en vez de juzgar o discriminar, ¿sí?
tiene que ser algo que tenemos que exaltar. También creo que es el hecho de luchar incansablemente por el país y trabajar arduamente en él, no cansarnos, no rendirnos de lo que evidenciamos durante el camino de conocimiento acerca de todo lo que ocurre en nuestra realidad y acerca de lo que somos como colombianos. Colombia necesita a hombres y mujeres que no se dejen llevar por fines heroicos, ¿sí? Por personas, dogmas, grupos, por caminos que les ofrezcan una promesa de una Colombia hermosa por medio de caminos sencillos. Uno tiene que dudar cuando el facilismo es una de las vías que a uno le están prometiendo. Por dogmas que le prometan esa sabiduría o esa riqueza del futuro de Colombia solamente por ser obedientes. Eso tampoco podemos permitir que los chicos y chicas de Colombia, las personas que lo conforman, caigan en esas cosas, porque no van a llegar a ningún fin heroico ni bueno siguiendo esos pasos. En definitiva, para vivir cuerdos en Colombia necesitamos trabajar por ella y no vencernos nunca. Es hermoso ver cómo nosotros mismos somos herederos de todo un contexto, una historia, y cómo nosotros dentro de ella podemos hacer que mejore y tener ese pensamiento de querer hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? No que alguien más llegue y lo haga por nosotros. Sexta pregunta. ¿Qué es el poder? ¿Qué significa tenerlo? ¿Qué sucede si lo perdemos? Bueno, el poder, como podemos ver en la sociedad, es como un medio que quien lo posee lo utiliza para controlar a las personas que deciden seguirlo. Sí, es como una forma para también crear como grupos, ¿sí? En los cuales alguien, que es el encargado total pues del poder, logra manejar convenientemente, se dice que supuestamente según un bien del grupo, pueda manejarlas, ¿sí? Entonces le promete a las personas que están bajo un poder, bajo esa persona que lo tiene, un bien común, y entonces ellas se dejan manejar o se dejan controlar de cierta manera en que todos vayan por esa misma ruta de ese bienestar. ¿Qué sucede? La responsabilidad que tiene la persona que tiene el poder, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? Tener el poder es una cosa muy seria porque afecta a muchas personas. Cuando tú tienes el poder, las otras personas se van a ver afectadas del control que tú hagas, porque están convencidas de las cosas que tú les prometiste realizar. Y alcanzar también ese bien común que tú prometiste. Lo que ocurre es que nosotros evidenciamos que las personas que tienen el poder muchas veces arman estos grupos de cierta forma para encontrar más que ese bien común que le prometieron a la gente. Más allá de eso es beneficiarse de la confianza que tienen esas personas y por ese medio encontrar un bien pero particular. O sea, ya deja de ser común el bien, empieza a ser un bien particular. Entonces el grupo en sí que se armó por medio del poder es como un medio para alcanzar algo particular de esas personas. Y entonces ahí se cae toda la idea de responsabilidad alrededor del poder. Igual el poder es una cosa que en el hecho de controlar a la gente, como lo veníamos hablando, pues en sí ya tiene como algo de manipulación, como algo de que solo siguen la palabra de la persona que lo tiene y de alguna manera se arraigan tanto a esa idea a tal punto que crea como también ciertas disputas entre las personas, ¿sí? Como entre los diferentes poderes que hay empiezan a crear disputas entre esos grupos y los poderes empiezan a pelear, ¿no? Los grupos de poder. Y pues de alguna manera eso es lo que nos tiene tan mal. ¿Y qué pasa cuando un poder cae? ¿Sí? Cuando nosotros deconstruimos un poder o cuando se pierde el poder, que es lo que tú me estabas preguntando.
cuando la persona que manejaba ese poder pierde el poder del grupo, deja de tener ese poder, las personas quedan como descarriadas, como sin razón de ser, ¿sí? Porque ya no tienen a alguien que les controle la forma de actuar y de pensar. Entonces, al perder ese poder la persona ya no puede seguirse beneficiando de nada, o sea, también queda como, ¿y ahora qué? Y el resto de personas que estaban confiando plenamente en que la persona iba a cumplir todo y siempre iban a estar en esa zona de confort, también quedan como desprotegidas, como sin saber cómo orar, porque están tan acostumbradas de que alguien piense por ellas, de que alguien sienta por ellas, de que alguien esté ahí para ellas, que cuando ya no tienen eso, no tienen ninguna base. Séptima pregunta. ¿Qué puede salir mal si a la irracionalidad y al idealismo le sumamos el deseo de poseer el poder? Bueno, yo creo que esto más que todo lo podemos ver, esta situación que tú planteas, en las ideologías proféticas que yo he venido mencionando. Las ideologías proféticas, como pues yo venía diciendo también, como grupos religiosos, grupos políticos, son esos grupos a los que la gente está acostumbrada como a dejarles o someterse para dejarles su razón completamente para cumplir como un idealismo que les venden o que las personas tienen y pues piensan que en ese medio van a cumplir. Bueno, ¿qué pasa? Dentro de esas ideologías proféticas vemos esa fórmula que tú nos estás planteando. Ellos tienen un idealismo en mente y ellos unen ese idealismo para también conseguir como tener un poder sobre las personas y a la vez pues el poder, como lo decía antes, trae como un tipo de control. Entonces, esa fórmula de poder, control e idealismo la vemos en las ideologías proféticas, ¿no? A ti te venden un idealismo y ejercen, cuando tú aceptas creer también ese idealismo, pues someter como un cierto control, seguirse unas ciertas reglas, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Provoca que muchas personas que aceptan ese trato de entrar, de someterse a los ritos, a los dogmas que se planteen dentro de la ideología profética que estén siguiendo, entonces ellos como que enceguecen o solo mandan a las personas a ese lado de la moneda. Ellos las meten tanto en esa ideología que las personas están muy seguras de que esa es su verdad. Y hasta ahí podemos decir, no es tanto un problema, porque pues cada quien puede tener sus verdades. Lo que pasa es que cuando se cree que una verdad es absoluta, vemos a las otras personas como diferentes. Entonces, si llega una persona que está en una cuestión religiosa y una persona que no sigue esa misma religión, pues van a diferir y van a entrar en disputa, porque tal vez las dos siguen diferentes ideologías proféticas y lo que va a hacer es que van a entrar a pelear porque las dos creen en sus verdades, defienden sus verdades, pero sienten que ninguna de la otra va a tener nunca la razón. Entonces la razón ahí en ese momento está nublada porque la estamos dejando en una institución, ¿sí? No la estamos como tratando de mediar o pensar, puede que sí, estas cosas estén verdad o esas cosas no son ciertas y podamos aprender conjuntamente. Eso no lo permite cuando nosotros entramos de esa manera. Entonces, cuando nosotros unimos un idealismo con la idea como de poder, ¿sí? Provocamos eso, provocamos un caos en la sociedad, enfrentando a personas, causando disputas, no dejando que nadie razone realmente, aprenda del otro y tratando como enemigos a las personas que no creen igual que yo. Entonces crea un caos absolutamente innecesario. Octava y última pregunta. ¿Cuál es el papel del estudiante de 11? Bueno, yo siempre he considerado a todos los estudiantes como pensadores. Siguiendo una idea de Freud, él decía que los niños eran investigadores, pero yo creo que no solo los niños, sino también todos los estudiantes, y debemos considerarlos como tal dentro del aula. Debemos dejar de pensar que los estudiantes se deben doblegar a lo que piensan los profesores y que deben seguir ese método de repetición tan arcaico que les han implantado durante mucho tiempo. Siento que debemos empezar a fomentar el hecho de que ellos pueden pensar, pueden participar más activamente
y que son entes de mucha riqueza intelectual que puede ser explotada dentro del colegio. Bueno, pero ¿cuál es el papel de las personas de 11? En general de todos los estudiantes pienso yo, pero también de los de 11, ya que ellos van a salir prontamente a una crudeza muy grande de una realidad social que estamos viviendo. Siento que en primer lugar ellos deben dejar ese método de repetición, como olvidarlo, tratar de empezar a olvidar ese método de repetición y tomarse el papel de pensador, en tanto a que ellos deben tomar la autonomía de empezar a educarse por sí mismos, de empezar a aprender por sí mismos, y además de esa autonomía siento que es el hecho de sentir que ellos pueden dudar de lo que aprenden, dudar de sus profesores, dudar de lo que pueden ver en la vida, ¿sí? Preguntarse también y filosofar, que filosofar es el acto de conocer, preguntar, analizar en sí mismo. La segunda cosa que pienso que tienen que hacer es salir a luchar y salir a ver el mundo como se les presenta de una forma crítica, de una forma en la que ellos, por medio de esa autonomía que pueden tomar al considerarse pensadores y conocer el mundo que nos rodea, criticarlo, siempre estar al tanto de lo que sucede y luchar porque las causas que se han perdido en este país, que las causas que ya no se luchan, las causas por un bien común, ellos las luchen, porque heredan una historia gigantesca y ellos son los encargados de tratar de hacer un país más igualitario, donde no haya dominación, donde no haya explotación, donde todos nos tratemos como seres iguales y que luchemos por hacer que esa diferencia no nos haga más distantes, sino nos haga más cercanos. O sea, es un trabajo arduo lo que tienen que hacer ellos ahora, en este año y en todo lo que viene, pero siento que en especial esas dos cosas. ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo un libro en el que desarrollo varios de los pensamientos que les estaba comentando este día, que es el Elogio a la dificultad. Entonces espero que lo lean y nada, espero que les guste. Claro que sí, así lo haremos. Muchísimas gracias por tu tiempo, es para nosotros un honor tenerte aquí y espero todos también lo hayan disfrutado. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.